Por favor, vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, Jeremías 29, y vamos a leer Jeremías 29 del 1 al 11, Jeremías 29 del 1 al 11, Jeremías 29, 1 al 11. ¿Ya lo encontramos? Ok. Bueno, Jeremías 29, 1 al 11. Yo leo el 1, ustedes el 2, en el 11 nos unimos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Todos? Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Todos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre Celestial, pido que bendigas este mensaje y que obres en los corazones de mis hermanos, me ayudes a ser de bendición, y Señor, que podamos entender esos principios bíblicos, ponerlos por obra. Te lo suplico, Dios, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde quiero enseñar, predicar acerca de la razones por las que debemos estar agradecidos por este país. Mañana es el Día de Independencia, y Dios quiere que estemos agradecidos por el país donde vivimos. Y aquí, note lo que dice. ¿Qué es lo que, bueno, en este pasaje, Jeremías 29, Jeremías está mandando una carta a los cautivos. Estos son los cautivos que fueron a Babilonia, y estos cautivos iban a estar en Babilonia por 70 años. Y Jeremías les manda una carta a estos cautivos. Note lo que dice el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo de Israel fue transportado a Babilonia, no fueron todos transportados de golpe o a una. Fueron transportados primero un grupo y después otro grupo, y se quedaron en Jerusalén los más pobres. Vea lo que dice ahí a la mitad del versículo 1. Dice:
los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Esto es, en la primera transportación a la cautividad en Babilonia, fueron transportados todos los príncipes, todos los nobles, gente importante de negocios, de dinero, y dejaron un grupo en Jerusalén. Pero después, por los problemas que hubo con el rey Sedequías, Nabucodonosor decidió transportar a otro grupo a Babilonia, otro grupo más grande a Babilonia, y estos eran los que habían quedado de los que fueron transportados, que en este grupo, versículo 1, había sacerdotes, había profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces vemos que básicamente en Babilonia hay sacerdotes, hay profetas, hay nobles, hay gente de negocios, empresarios, la gente importante en Jerusalén había sido transportada a Babilonia. Versículo 2, note que dice: después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén. Estos fueron los primeros que salieron en deportación, los primeros que fueron trasladados, los que dice versículo 2, el rey Jeconías fue el primero, después la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y los de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, fueron los primeros que fueron trasladados a Babilonia. Después el otro grupo que habla el versículo 1. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ok. Versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Bueno, Sedequías, hermanos, es el rey que se queda cuando, vea el versículo 2, cuando Jeconías es enviado a Babilonia. Sedequías, que es tío de Jeconías, se queda como rey, y el rey Nabucodonosor le llama Sedequías, le pone por nombre Sedequías. Finalmente Sedequías acaba rebelándose contra el rey de Babilonia. El rey de Babilonia viene y otra vez pone otro sitio sobre Jerusalén. Los que se habían quedado por la primera vez, después de la primera deportación, los que se habían quedado, pone un sitio y bueno, termina venciendo al rey Sedequías y se lleva cautivo a otro segundo grupo a Babilonia. Tristemente, vea lo que pasó aquí, hermanos. Es muy triste y desolador lo que pasó. Segundo libro de Reyes 25. No pierda Jeremías, porque este es mi texto. Vamos al segundo libro de Reyes 25. Y aquí nos puede explicar qué es lo que está pasando. La palabra nos explica qué está pasando. Segundo libro de Reyes 25, versículo 1 al 7. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey, ¿qué, hermanos? Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey Sedequías, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Vea qué pasó, hermanos. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Esto es, imagínense, Sedequías tenía hijos, no dice cuántos, pero tenía hijos. En su presencia les cortaron la cabeza a sus hijos. Y luego le sacaron los ojos a Sedequías, a su papá. Imagínense ese escenario. Enfrente de mí le cortan la cabeza a todos mis hijos y luego me sacan los ojos.
Eso fue lo que le pasó a Sedequías. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces vemos que Sedequías se quedó como rey y después él se rebeló, como ya leímos. Nabucodonosor regresó a Babilonia, volvió a sitiar la ciudad de los que se habían quedado con el rey que él puso, y venció al rey y se llevó a otro grupo, otra segunda tanda de israelitas a Babilonia. Y en la ciudad de Jerusalén se quedaron solo los muy pobres, los muy pobres. Espero lo que dice la palabra de Dios. Segundo Reyes 25, 8 al 12. Dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzardán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Entonces, la casa de Jehová quedó quemada, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzardán, capitán de la guardia. Note, entonces aquí se llevan cautivos, versículo 12, más de los que, pobre de la tierra, dejó Nabuzardán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Bueno, ¿qué está pasando, hermanos? Básicamente, Nabucodonosor se llevó sacerdotes, profetas, negociantes, empresarios, gente importante, nobles, se los llevó a Babilonia, y solamente dejó en Jerusalén a los más pobres de la tierra. Y estos que se fueron a Babilonia ahora reciben una carta. Vea lo que dice, vamos a regresar al texto. Reciben una carta de Jeremías, y es lo que está hablando el capítulo 29. Estas son el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, etc. Versículo 4, es lo que dice la carta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué les dice? Edificad casas. Ahora, quiero que meditemos unos minutos sobre estos mandamientos que le da Dios a los cautivos. Ahora, hermanos, no quiero que piense que estoy comparando Babilonia con Estados Unidos y a nosotros con cautivos o esclavos. No estoy, por eso estoy tratando de dar un texto y contexto y enseñar cómo fue esto. Pero cuando los cautivos de Israel llegaron a Babilonia, ellos llegaron bastante lastimados, bastante adoloridos por todo lo que había pasado en su tierra natal. Ellos llegaron bastante destrozados por lo que había hecho Nabucodonosor. Nabucodonosor había dejado un escenario triste y desolador en Jerusalén. Voy a leer 2 de Reyes 25, acompáñenme por favor para que vea la profundidad de estos mandamientos que les da Dios. Segundo libro de Reyes 25. Segundo libro de Reyes 25. Y note lo que les dice el Señor, o cómo dejó el escenario Nabucodonosor. Segundo libro de Reyes 25, versículo 18 al 21. Dice: tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra,
Y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Esos tomó Nabuzardán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia, ¿qué dice, hermanos? Los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Póngase a pensar, llegan a Babilonia pensando, allá mataron a los sacerdotes, a mi abuelo, a mi tío, a mi hermano, a mi papá. Llegan a Babilonia y Jeremías les manda una carta y les dice, hey, cautivos, quiero que hagan esto. Pero hay en el corazón de los cautivos un gran dolor, hermanos. Yo le quiero preguntar, ¿cómo llegó usted a este país? Cuando llegó a este país, ¿cómo llegó usted? ¿Llegó triste? ¿Llegó alegre? ¿Llegó enfermo? ¿Cómo llegó a este país? Quizá llegó triste porque allá en su país dejó a su esposa y a sus hijos. Y después ya con esfuerzo se los trajo para acá. ¿Cómo llegó a este país? Los israelitas llegaron a Babilonia bastante lastimados, hermanos. Note lo que dice Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137. Y note lo que dice la palabra de Dios. Aquí vemos el escenario de lo que está pasando en la cautividad cuando llegan los cautivos a Babilonia. ¿Ya lo encontramos? Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún, ¿qué dice, hermanos? Llorábamos acordándonos de Sión. ¿Cuántos han llorado por su patria? ¿Te acuerdas de tu patria? ¿Lloras por ella? Bueno, ellos lloraban por su patria allá en Babilonia. Lloraban por Jerusalén, lloraban por los elotes que los hacían en el carbón allí en la calle, y por los puestos de tacos, y por las festividades y los familiares y las verbenas y todo lo que hacían, las ferias. Y usted llegó aquí y dice, wow, aquí ni siquiera hay autobuses, todo es caminando, no tengo carro, no me puedo mover. Y recuerde cómo llegó usted aquí, hermano. Recuerde. Ahora, no quiero comparar Babilonia con Estados Unidos, simplemente estoy tratando de darles unas verdades que las va a entender cuando llegue a ella. Estoy tratando de poner un escenario, pero quiero que entienda lo que les dijo Dios a los judíos. No era fácil, porque ellos estaban llorando por su patria, acordándose de Sión. Versículo 2, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ellos no querían agarrar el arpa, cantar al Señor, adorar al Señor, estaban tristes. Versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellase tus niños contra la peña. Estos hombres llegaron bastante lastimados a Babilonia. No querían cantar, no querían alabar a Dios, no querían alegrarse. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Pero qué les dice Dios? Vamos otra vez al libro de Jeremías 29. Dios les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 4, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hiciste transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. Primeramente, hermanos, quiero que entendamos un primer punto, una primera verdad.
En estas instrucciones de Jeremías a los cautivos podemos ver la misericordia de Dios. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿Por qué transportó Dios a los judíos de Israel a Babilonia? ¿Por qué los transportó Dios? Por su pecado. No fue un premio. No fue un viaje con todo pagado. No fue un viaje en hotel, all inclusive, todo incluido. Dios los transportó a Babilonia por su pecado, hermanos. Ahora, el pecado de los israelitas era bastante serio, era bastante serio, y Dios estaba obrando con ellos. Fíjese, le quiero mostrar algo del pecado que ellos habían cometido. Note, vea lo que dice Jeremías 30, por favor. Jeremías 30. Dice en el versículo 15: por esto los transportó Dios. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de ¿qué, hermanos? Tu iniquidad, y por tus ¿qué? Muchos pecados. ¿Qué dice? Te he hecho esto. No fue un premio. Y note después lo que dice la palabra del Señor. Bueno, hay más versículos que tengo aquí, pero la verdad es que Dios los estaba castigando por su pecado. Vea lo que dice capítulo 32, versículo 19, por favor. Jeremías 32, 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Qué fue lo que pasó? Dios había llevado en cautiverio a Israel por su pecado, pero cuando ellos llegan a Babilonia, Dios les da gran misericordia, hermano. Cuando llegamos a este país, Dios nos dio gran misericordia. No nos dio lo que merecíamos, hermanos. Dios nos dio gran misericordia. Y lo primero en lo que Dios nos mostró misericordia, y muchos hemos sido salvos en este país, fue que Dios nos trajo a nuestra vida a una persona que nos hablara de Jesucristo. Esa es una gran misericordia. Es una razón para estar agradecidos por este país. Quiero preguntarte, ¿dónde estarías si nunca hubieras venido a este país? Si te hubieras quedado en tu país, ¿serías salvo? ¿Estarías en una iglesia congregado esta noche? ¿Estarías alabando en la iglesia al Señor? ¿Estarías sirviendo al Señor? ¿O estarías trabajando en un trabajo secular, con problemas, con todo lo que el mundo vive? ¿Cómo estarías si estuvieras de vuelta en tu país? Hermano, cuando Dios transportó a los judíos a Babilonia, Dios les dio una misericordia grandísima y les dijo: quiero que ustedes construyan casas y que quiero que ustedes también construyan casas, las habiten, planten huertos y coman del fruto de ellos. Dios les dio gran misericordia a su pueblo. Después de que habían sido rebeldes y desobedientes, Dios les da una oportunidad de establecerse y prosperar. Quiero preguntarte, ¿serías igual de próspero en tu país de lo que eres en este país? ¿Cómo contestarías esa pregunta? ¿Serías igual de próspero en tu país de lo que Dios te ha hecho en este país? Gracias a Dios por este país, hermanos. No estoy comparando ese país con Babilonia, ni usted es un cautivo en este país, pero quiero ver cómo Dios permite que haya cierta migración, y Dios en esa migración nos da el favor poniéndonos en un lugar donde Dios nos bendice y nos prospera y nos permite multiplicarnos y hacer la voluntad de Dios, porque nos ha tenido gran misericordia, primeramente permitiéndonos conocerle a Él como nuestro Salvador personal y poder tener su palabra y una iglesia donde congregarnos. Hermano, no hay cosa más triste
que está en un lugar donde no hay donde congregarse. Yo viajando hace 2 semanas, hermano, no había donde congregarse, no había una iglesia donde ir. Es triste, hermanos. Pero gracias a Dios, porque en este país donde Dios nos ha puesto, hay muchas iglesias, nos podemos congregar, podemos alabar al Señor, podemos hacer la voluntad de Dios, y eso Dios nos ha dado mucha misericordia comparado con lo que tendríamos si no hubiéramos conocido a Cristo Jesús. Bueno, después, vea lo que nos enseña, hermanos. Primeramente, Dios les dice: arráigate. El primer mandamiento es: arráigate. Edifica casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Hermano, Dios quiere que en el país donde nos ha puesto el Señor, ahí nos arraiguemos, edifiquemos casa. Esto es, no, está hablando de un arraigamiento. Habitadla, plantad huertos, comed el fruto de ellos. Pero el segundo mandamiento, note lo que dice el versículo 6: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. ¿Cuánto tiempo iba a estar los judíos en Babilonia, hermanos? ¿Cuántos años? 70, ¿verdad? Una generación completa. Hermano, muchos de los que aquí están en este auditorio somos la primera generación en este país. En otros estados como California, como Texas, ya son segunda, tercera generación. Nueva York es donde hay más hispanos en este país. Pero muchos aquí son la primera generación en este país. Y Dios nos ha traído, hermanos, a este país por su voluntad. Aquí estamos, aquí llegamos y aquí estamos. Dios nos ha traído. Ahora Dios nos dice: engendra hijos, dale mujeres a tus hijos, dad maridos a tus hijas, para que tengan hijos, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Ahora que estamos en este país, hermanos, Dios nos da un mandamiento, y ese mandamiento es: multiplícate y sé fructífero. Amén. Y yo estaba leyendo una estadística de 100 niños que nacen en este país, 24.5 son hispanos. Creo que sí hemos obedecido, ¿verdad, hermanos? Puesto que hay 65 millones de hispanos en este país, aproximadamente, de todos los que nacen en este país, de un país de casi 400 millones de habitantes, 24.5 son hispanos. Entonces sí estamos obedeciendo ese mandato de multiplicarnos. Pero, hermanos, la multiplicación no es solamente tener hijos. La multiplicación es porque Dios quiere que representemos a Cristo en esta nación. Esa es la razón de la multiplicación. Si usted va a Génesis capítulo 1, note lo que dice la palabra de Dios. Dios le da al hombre un mandamiento. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, y usted sabe que dijo Dios, ¿verdad? Fructificad, ¿y qué más? Y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se arrastran, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios acaba de crear todas las cosas. Y cuando Él crea todas las cosas, el sexto día, después de que creó los grandes animales y monstruos y todo esto, bueno, grandes animales, no monstruos, pero grandes animales, Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, y le dice al hombre: quiero que tú señorees en la tierra. En otras palabras, quiero que tú seas mi representante, que tú ocupes mi lugar y tú me representes, y tú juzgues y sojuzgues la creación y la cuides, porque tú vas a ser mi representante aquí en la tierra. Y, hermano, es lo que somos nosotros aquí en la tierra. Somos representantes de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a los judíos: multiplicad y multiplicaos, no es nada más tener hijos, pero tener hijos que sean una descendencia para Dios. Esa es nuestra meta, nuestro plan, nuestro propósito, que puedan representar a Cristo aquí en la tierra, que puedan darle gloria al Señor. No importa dónde estemos, el mandato de Dios es el mismo: multiplícate
en el país donde estás, porque en ese país yo quiero usarte para que tus hijos me representen. Y por eso es tan importante, hermanos, tener una iglesia, para que nuestros hijos conozcan de la palabra de Dios y sirvan al Señor y tengan dónde congregarse y dónde celebrar sus 15 años y dónde casarse, dónde servir al Señor, porque una iglesia es el centro de operaciones de la obra de Dios, y gloria a Dios por la iglesia para que nuestros hijos puedan servir al Señor. Pero note, tercer mandato que le da Dios al pueblo de Israel, dice versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tres mandamientos que les da Dios. Primer mandamiento, arráigate. Segundo, multiplícate. Tercero, procura la paz de la ciudad. Hermano, Dios le dijo a los cautivos, yo sé que estás enojado con Nabucodonosor. Y con toda razón estás enojado con Nabucodonosor. Yo sé que Nabucodonosor dejó desolada tu tierra y tú lloras por tu tierra. Y tú lamentas la pérdida de tu tierra. Y te trajeron a fuerzas a Babilonia. Aquí a nadie lo trajeron a fuerzas, excepto que ha sido un bebé, ¿verdad? Pero a ellos los llevaron a fuerza, como si los hubieran raptado de su tierra a Babilonia. Yo sé tus sentimientos, que no quieres tocar el arpa, no quieres cantar, no quieres alabar a Dios, estás enojado con Nabucodonosor, pero te digo una cosa, tú vas a procurar la paz de la nación donde tú estás. ¿Por qué? Y Dios les explica por qué. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermano, es inadmisible tener una mala actitud a la nación donde vivimos. Amén. Es que yo soy mexicano, es que yo soy guatemalteco, es que yo soy salvadoreño. Hermano, todos tenemos una nacionalidad, pero el asunto es que vivimos en este país y Dios le dijo a los judíos tres cosas: arráigate, multiplícate y procura la paz. Si estamos en este país, hermanos, es para traer paz, para traer bendiciones, para que este país prospere, para que este país, hermanos, Dios lo bendiga, porque la bendición de este país viene en nuestra bendición. No podemos actuar como enemigos de este país, como estar haciendo complots contra este país. Todo lo contrario, debemos hacer todo lo posible para que a través de nosotros Dios traiga bendición a este país. Y no es comparable lo que nos pasa a nosotros en este país con lo que le pasó a los judíos en Babilonia. Como le dije, ellos llegaron con otra mentalidad y otras heridas que nosotros no llegamos aquí. Pero aún así Dios dice: procure la paz de este país. Miren lo que dice, por favor, 1 Timoteo, por favor, 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Y qué dice, hermanos? Y honestidad. Esto es, Dios quiere que oremos por el país donde vivimos. Amén, hermanos. Ora por este país. Es que, pastor, mis oraciones son por mi país, México. No, hermano, ora también por este país, porque aquí vives. Amén, hermanos. Ora por este país, porque si este país es bendecido, Dios te va a bendecir a ti. Ora por los líderes de este país. No es que yo estoy orando por el presidente de mi país, ora también por él, pero ora por el presidente de este país por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque es tu presidente, es nuestra autoridad. Dios la ha puesto y yo debo de sujetarme a esa autoridad y respetarla, pero también orar por ella. ¿Por qué? Porque en la paz de este país yo voy a tener paz. Debemos votar en este país. Cuando puedas votar, vota. Es que yo no soy de este país. No, hermano, vota. Y vota
de acuerdo a piedad y principios bíblicos. En la iglesia está prohibido hacer política y no voy a hacer política. Pero debemos votar, si puedes votar. Es que yo soy hispano, vota. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú le representes en este país. Y representes en este país santidad, representes en este país pureza, modestia, sinceridad, todo lo que es de Dios en este país nosotros lo representemos. Y si podemos ir a las urnas y echar un voto por la persona que Dios me dirija a que es la más cercana, a que se mantengan esos principios bíblicos, debo de hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque en la paz de este país es mi paz. Entonces no vemos aquí, les dice Dios, yo sé que estás enojado con Abusardán porque mató al sacerdote, estás enojado con los soldados que entraron a tu casa y quemaron todo, pero ahora yo quiero que llegues a Babilonia y que tú busques la paz de Babilonia, no causes problemas, no causes trastornos, haz todo lo que esté de tu parte para que en ese país haya paz. Qué bendición, hermano. Que Dios nos enseña este ejemplo. No es comparable porque aquí no es Babilonia ni nosotros somos cautivos, pero son principios que quiero interconectar. Segundo punto de mensaje, ya para terminar. En este pasaje, amados hermanos, podemos aprender el carácter de Dios. Dios le da a los judíos mandamientos y en esos mandamientos Dios les muestra su misericordia. Hermanos, Jeremías 29:8, note lo que dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Esta carta la mandó Jeremías a los cautivos que estaban ¿dónde, hermanos? En Babilonia. La palabra de Dios le llegó a los cautivos a Babilonia. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, hermanos, la palabra de Dios y su misericordia nos llega a nosotros, que no somos cautivos, pero somos residentes, ciudadanos, visitantes, lo que usted sea en este país. En este país, y Dios nos manda su palabra para amonestarnos, para enseñarnos, dirigirnos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si estuvieran en su país de origen en este momento, creen que como iban las cosas en su país y su vida, estarían escuchando palabra de Dios miércoles por la noche? Levanta la mano. No, ¿verdad? Fíjense qué grande es la misericordia de Dios en habernos traído a este país. Dios nos está dando su palabra, nos está reprendiendo con su palabra, enseñando, redarguyendo, instruyendo con su palabra, por su pura misericordia. Llegamos a este país pensando que íbamos a barrer dólares, pero no barrimos dólares. Llegaron dolores, pero luego llegó Cristo y encontramos el gozo y la paz y la bendición del Señor, encontramos propósito y encontramos una razón de vivir. Y hermano, gracias a Dios que en este país lo más importante que encontramos es al Señor, su iglesia, su palabra. Y en este país Dios nos muestra gran misericordia, porque mereciendo estar en otro país, y quizá, hermano, en otro país ya estarías con los narcos, o ya fueras una víctima de los narcos, o ya quizá, joven, serías uno de los narcos, pero estás aquí en este país, y en lugar de ser víctima o un narco, estás aquí y eres un hijo de Dios, escuchando la palabra de Dios, y Dios te está hablando a tu corazón para que ames a Dios y ames el país donde vives y seas una persona que propague la paz y sea de bendición a todos los que te rodean. ¡Qué diferencia! ¡Qué bueno es Dios, hermanos! Dios nos sigue hablando con su palabra. Y Dios nos ha dado un lugar donde podemos ser reprendidos por la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! Pero segunda cosa que vemos en estos mandatos que Dios le dio a Israel es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. No importa dónde estés, si estás en tu país de origen o en este país,
Dios es fiel. Y como Dios, más lo que dice versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto es, Dios le dice a su pueblo, yo soy fiel y ustedes están cautivos en Babilonia, yo voy a ser fiel y cuando se cumplan 70 años exactamente, yo voy a visitarlos y yo voy a despertar mi buena palabra para que regresen a Jerusalén. ¡Qué bendición, hermano! Ahora aquí vemos que Dios es fiel y algún día, hermanos, vamos a estar en el país celestial donde somos ciudadanos. En este país estamos de paso, hermanos. Este país no somos más que peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar, pero tenemos una casa no hecha de manos, sino por Dios en el cielo, hermanos. Una mansión celestial. Y allá arriba tenemos una patria que nos espera y tenemos una ciudadanía con muchas bendiciones. Y Dios dice, yo soy fiel. Y un día los voy a llevar de este país a su patria celestial. Y Dios no va a fallar, hermanos. Fíjense qué gran esperanza que tenemos, ¿verdad? Bueno, igualmente los judíos, ellos lloraban por Jerusalén. Y yo entiendo, hermano, yo crecí en México y me recuerdo, cuando voy a México me llega la nostalgia, los olores, los colores, el ambiente, la gente, me lleno de nostalgia. Y a veces las lágrimas, el pesar, pero hermano, los judíos lloraban por Jerusalén, tenían nostalgia por Jerusalén. Ellos habían visto su templo ser quemado, destruido, sus sacerdotes ser matados a espada, sus lugares de reunión ser totalmente barridos por los soldados. Y Dios les dice, algún día ustedes van a regresar a Jerusalén y voy a reconstruir Jerusalén y voy a reconstruir el templo y todo va a ser como antes. Qué fiel es Dios, ¿verdad, hermanos? Pero Señor, no lo merecemos. Mira que te desobedecimos y anduvimos de idólatras y anduvimos, te desobedecimos, matamos a tus profetas, a Jeremías lo encarcelamos, lo echamos al cepo, lo pusimos en el pozo, no lo merecemos. Y dice Dios, es que aunque ustedes son infieles, yo permanezco fiel. Y entre las cosas que Dios nos da, hermanos, en su fidelidad, es el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, Él es fiel, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios es bueno, hermanos, y Él es fiel. Algún día vamos a ser transportados a la gloria. Termino con esto. Dios le enseña al pueblo de Israel en estos 3 mandamientos, le enseña su misericordia, su fidelidad y su benevolencia. Vea lo que dice versículo 11 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos que, hermanos, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que estas palabras son de mis favoritas en toda la Biblia. Jeremías les manda la carta a los cautivos y les dice en la carta, Dios tiene pensamientos acerca de ustedes de paz para darles el fin que esperáis. Versículo 2, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Dios tiene planes de bienestar para su pueblo. Dios tiene planes de bienestar para ti. Hermano, en este país podemos estar agradecidos que Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan es para tu bienestar, para tu bien, para tu prosperidad. Y ese plan, hermanos, usted está pensando, ay, finalmente mi casota grande. Finalmente mi camionetón 4x4. Finalmente mi cuenta de banco bien jugosa. No, hermano, no es lo que está pensando Dios. Lo que está pensando Dios es primeramente, el bien que Él piensa para ti es primeramente la salvación. Si tú ya eres salvo, tú has alcanzado
una gran parte de la benevolencia del Señor en darte vida eterna. Pero también una gran bendición que Dios quiere darte es amarte en este país, abrazarte en este país, cuidarte en este país, pastorearte en este país, protegerte en este país, porque no importa dónde estés, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Ve lo que dice Jeremías 30. Usted lea Jeremías 30 al capítulo 32 y usted va a ver lo que se refiere el versículo 11 en estos 3 capítulos. Voy a resumir en a lo mucho 5 minutos o menos y termino. Lo que significa Dios con darles el bien que esperáis. Jeremías 30, 11 dice la palabra de Dios. Versículo 11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque se ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, y no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversidad cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Dice versículo 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Después, note lo que dice la palabra del Señor en el versículo 16: pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir, ¿qué, hermanos? Sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Dios quiere restaurar, hermanos, primeramente nuestra relación con Él, nuestra adoración a Él, y bendecirnos, dándonos victoria de todos nuestros adversarios. Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor, que, hermano, eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Y siga leyendo hasta el versículo 10, no tengo tiempo. Usted ve el capítulo 32 de Jeremías 32. Aquí vemos en este capítulo de Jeremías 32 la redención y el rescate, versículos 7 al 15. Dios está hablando que ellos van a ser redimidos y rescatados y restaurados en Jerusalén, y después en la nueva Jerusalén, en el cielo, en la gloria. Jeremías 33, note lo que dice Dios, la prosperidad que Dios quiere. Y un pasaje que todos conocemos: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere contestarnos su oración. Dios quiere mostrarnos cosas grandes, porque Él nos ama y Él desea nuestra prosperidad y nuestro bien, amado hermano. Y note lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33, 25 y 26. Dice: Dios va a cumplir su pacto con Israel y no los va a dejar abandonados. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Sabemos, Dios cumple pactos, no los va a desechar, Dios los va a guardar. Y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos, ¿qué, hermanos? Misericordia. Hermano, Dios nos ama con amor eterno. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. A veces está duro la vida, hermano, yo sé. A veces no sabemos qué hacer. Estamos atorados. Estamos como patinando en la vida y no avanzamos y
¿Qué está pasando? ¿Por qué no encuentro respuestas? ¿Por qué no hay dirección? ¿Por qué no encuentro la voluntad de Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? Pero cuando vemos este pasaje, hermanos, vemos a un Dios más allá de los tiempos a veces de disciplina, los tiempos de dificultad, los tiempos de dolor. Vemos a un Dios que es fiel y que no te va a olvidar, un Dios que no te va a dejar, un Dios que está con nosotros y que nos va a dar lo mejor, porque Él desea lo mejor para tu vida y para tu familia y para tus hijos, y Él tiene un plan para ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Lo que dijo Jeremías a los cautivos: arráigate donde estás, multiplícate en una descendencia para Dios y procura la paz de la ciudad donde estás, obedece sus reglas, obedece sus leyes, ora por los líderes, sé un buen ciudadano, haz la voluntad de Dios. Hermano, Dios se va a manifestar en tu vida porque Él es fiel. Gracias, Dios, por esta palabra que nos has dejado a través de Jeremías, y cómo tú eres fiel con tu pueblo Israel. Y Señor, a pesar de ese terrible cautiverio que tuvieron que sufrir, sobre todo al principio, Dios, tú te manifestaste a través de tu siervo y les diste dirección, les diste palabra, les diste esperanza y les diste, Señor, instrucción, y les dijiste: arráigate, multiplícate, procura la paz, haz la voluntad de Dios. Señor, guíanos, porque sabemos que al final del día tú quieres nuestro bienestar, tú quieres nuestra prosperidad, tú quieres nuestra paz. Tú quieres, Señor, contestarnos oración, tú quieres manifestarte a nosotros en formas de salvación, de todas maneras, Señor, desde soteriológicamente hasta cosas triviales y cosas diarias. Dios, pero te necesitamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. No nos dejes, Señor, olvidarnos de ti. No nos dejes desviarnos a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, a obedecer tus estatutos y a cumplir tu palabra. Porque, Señor, tú tienes un plan para nosotros que el diablo, el mundo y la carne quisieran coartar, quisieran, Señor, atrasar o hasta destruir. Pero Dios, tú eres fiel, y a pesar de todo, Señor, tú siempre nos restauras y nos perdonas y nos bendices. Gracias por esta noche y gracias por este país donde nos has traído, Señor, y tenemos tanta bendición. Gracias por este país. Guárdalo, protégelo y, Señor, bendícelo y ayúdanos a ser hombres de paz y de bendición y de provecho en este país, para que tú lo bendigas por causa de tus representantes aquí en este país. Para tu gloria y tu honra lo pedimos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.